Judas caminó junto a Jesús, escuchó su voz, vio milagros con sus propios ojos, y aún así terminó traicionándolo por 30 monedas de plata. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Cómo alguien tan cercano a Cristo terminó completamente destruido? Hoy vamos a ver la verdadera historia de Judas Iscariote, explicada paso a paso, basada en los evangelios, registros bíblicos y detalles que muy pocas personas conectan realmente. Y mientras avancemos, descubrirás que esta historia no trata solamente sobre traición. Trata sobre cómo un corazón puede oscurecerse lentamente, incluso estando cerca de Dios. El hombre que Jesús escogió. La mayoría imagina a Judas como un monstruo desde el principio, pero la Biblia jamás lo presenta así. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16, Jesús pasó toda una noche orando antes de escoger a sus 12 discípulos. Y entre esos nombres estaba Judas Iscariote. Eso significa algo inquietante. Jesús sabía quién era Judas, y aún así lo llamó. Judas caminó por los mismos caminos polvorientos que Pedro. Escuchó las mismas enseñanzas que Juan. Vio a los enfermos sanar. Espíritu Vio inmundo, demonios sal de huir. este hombre. Vio panes multiplicarse delante de miles. Imagina eso por un momento. Estar tan cerca de lo sobrenatural y aún así perderse. Porque Judas no era un extraño. Era uno de los 12. Uno de los más cercanos. Y quizás ahí comienza la parte más aterradora de esta historia. Porque estar cerca de la verdad no siempre significa rendirse a ella. El discípulo que escondía algo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, Judas administraba la bolsa del dinero del grupo. Pero el mismo texto dice algo impactante. Judas robaba de ella. No comenzó traicionando a Jesús. Comenzó ocultando pequeñas sombras dentro de sí. Y así es como muchas veces empieza la destrucción. No con un gran acto, sino con pequeñas decisiones escondidas. Al principio nadie sospechaba. Judas seguía caminando con ellos. Seguía escuchando sermones. Seguía orando aparentemente. Por fuera parecía discípulo, pero por dentro algo se estaba pudriendo lentamente. Y aquí aparece un detalle que muchos pasan por alto. Judas escuchó más enseñanzas de Jesús que la mayoría de personas en toda la historia, pero escuchar no transformó su corazón. Porque hay personas que conocen versículos, pero jamás permiten que la verdad cambie lo que aman en secreto. ¿Puedes imaginar vivir tan cerca de la luz, mientras la oscuridad crece dentro de ti? El momento que reveló su corazón. Uno de los episodios más reveladores ocurre en Betania. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, María derramó un perfume extremadamente costoso sobre los pies de Jesús. El ambiente quedó lleno de aroma. Fue un acto de adoración profunda. Pero Judas reaccionó diferente. Criticó el momento. Dijo que ese perfume debió venderse para ayudar a los pobres. Suena noble, ¿verdad? Pero la Biblia revela la verdad. Juan escribe que Judas dijo eso no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y aquí está el detalle escalofriante. Mientras otros derramaban amor, Judas calculaba ganancias. Mientras otros adoraban, él pensaba en dinero. El corazón de Judas ya no estaba entendiendo a Jesús. Y eso es peligroso, porque cuando el corazón se endurece, incluso lo santo comienza a parecer una pérdida. Si esta historia ya te está impactando, deja un like y suscríbete, porque lo que viene después cambia completamente el tono de esta historia. El discípulo desilusionado. Muchos estudiosos creen que Judas esperaba algo diferente de Jesús. Algunos historiadores sugieren que esperaba un líder político, un libertador militar, un hombre que destruyera Roma y levantara poder en Israel. Pero Jesús hablaba de humildad, de servir, de amar enemigos, de cargar una cruz. Y quizás ahí comenzó una profunda desilusión, porque Judas quería un reino visible. Pero Jesús hablaba de un reino espiritual. Y aquí hay algo muy humano en esta historia. Muchas personas aman a Dios, mientras Dios cumple las expectativas que imaginaron. Pero cuando Dios no hace lo que esperaban, su corazón empieza a enfriarse.
Judas caminaba con Jesús físicamente, pero emocionalmente ya estaba alejándose. Y lo más inquietante, nadie parecía notarlo todavía. 30 monedas. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Judas fue directamente con los principales sacerdotes y les hizo una pregunta aterradora. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos pesaron 30 monedas de plata. 30. Ese fue el precio. El hombre que había visto milagros ahora negociaba la traición. Imagina la escena. Pasillos oscuros, miradas silenciosas, el sonido metálico de las monedas cayendo. Y mientras Judas aceptaba ese trato, algo dentro de él terminaba de romperse. Pero aquí viene lo más impactante. Jesús ya lo sabía. Según el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús anunció durante la cena que uno de ellos lo traicionaría. Y aún así, dejó que Judas permaneciera allí. Eso hace esta historia todavía más dolorosa, porque Jesús conocía la oscuridad que venía y aún así le ofreció pan. La última cena. La atmósfera debió ser insoportable. Según el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos. También los de Judas. Piénsalo, el Hijo de Dios arrodillado, lavando los pies del hombre que estaba a punto de venderlo. Eso no parece lógico, pero revela algo profundo. La gracia fue ofrecida hasta el último momento. Entonces Jesús dijo algo estremecedor. El que moja el pan conmigo, ese me entregará. Y aún así los demás discípulos seguían confundidos. Nadie sospechaba completamente de Judas. Eso demuestra lo bien que escondía su oscuridad. Porque algunas personas sonríen por fuera, mientras se destruyen en silencio por dentro. Y aquí ocurre uno de los momentos más inquietantes de toda la historia. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. No es solo una frase simbólica, es uno de los momentos más oscuros de los Evangelios. El beso más famoso de la historia. Getsemaní, de noche, antorchas encendidas, soldados avanzando entre árboles, y al frente, Judas. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Judas había preparado una señal. El que yo bese, ese es. Y entonces ocurrió. Se acercó a Jesús y lo besó. Eso es lo devastador. No lo señaló desde lejos. No gritó su nombre. Lo entregó con un gesto de amor y cercanía. Y Jesús respondió con una frase que atraviesa siglos. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, después de todo, ¿puedes imaginar ese momento? Porque quizás Judas esperaba enojo, pero recibió tristeza. Y ese beso se convirtió en el símbolo eterno de la traición. No fue solo un acto político, fue un corazón completamente quebrado por dentro. Demasiado tarde, después del arresto, Judas entendió lo que había hecho. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, intentó devolver las monedas. Dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ya era tarde. Los sacerdotes no quisieron ayudarlo. Y entonces ocurrió el final más oscuro. La Biblia dice que Judas salió y terminó quitándose la vida. Solo, destruido, vacío. Y aquí está una diferencia importante. Pedro también falló. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro corrió hacia el arrepentimiento. Judas corrió hacia la desesperación. Y esa diferencia cambió sus destinos. Porque el remordimiento puede destruirte, pero el arrepentimiento verdadero puede restaurarte. La historia de Judas no es solamente la historia de un traidor, es la historia de cómo un corazón puede enfriarse lentamente, poco a poco, en silencio, incluso mientras sigue cerca de lo espiritual. Judas escuchó la voz de Jesús, vio milagros, caminó junto al Mesías, pero nunca entregó completamente aquello que más amaba. Y quizás la pregunta más importante no es, ¿quién fue Judas?, sino, ¿qué estamos haciendo nosotros con la verdad que ya conocemos?
porque estar cerca de Dios no significa automáticamente pertenecerle. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete, deja tu comentario y comparte esta historia con alguien más. Y ahora, prepárate para el siguiente video, porque hay otra historia bíblica, aún más inquietante, que muy pocas personas entienden realmente.